genéticas fueran totalmente horizontales, significaba que diario estaban produciendo la misma cantidad de células sanguíneas y la misma cantidad de hemoglobina que cada día les estábamos removiendo. Entonces, eso me fascinó a mí, saber que tenemos los mamíferos un sistema hematopoyético extremadamente maravilloso, extremadamente eficiente, que nos permite mantener niveles sanguíneos constantes a lo largo de nuestra vida. Por supuesto que llega a haber alteraciones que conducen a enfermedades, pero ese es en el menor número de los casos. Prácticamente todos los que estamos aquí, lo más probable es que seamos hematológicamente sanos, y es gracias a ese sistema hematopoyético que poseemos. Entonces vamos a hablar del sistema hematopoyético. Ustedes saben que la sangre está constituida por lo menos de 11 tipos diferentes de células sanguíneas. Eritrocitos, trombocitos, y dentro de los glóbulos blancos o leucocitos, pues tenemos a los monocitos, a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos T, linfocitos B, células NK y por lo menos 2 tipos distintos de células dendríticas. Son muchos tipos sanguíneos, todos en la circulación. Y todas estas células provienen de células precursoras que se encuentran en la médula ósea. Aproximadamente el 99.8% de las células que residen en la médula ósea son células precursoras. Esas células precursoras son inmaduras, pero las podemos identificar por su morfología. Muchos de ustedes están muy familiarizados con la morfología de estas células, hacen sus diagnósticos, hacen sus conteos diferenciales y saben muy bien qué es un eritroblasto basófilo, qué es un mieloblasto, qué es un mielocito, qué es un metamielocito, las formas en banda, qué es un eritroblasto ortocromático, qué es un reticulocito, etcétera. Todas esas son células inmaduras, pero las podemos reconocer por su morfología. Y como les acabo de comentar, representan el 99.8% de las células que residen en la médula ósea. Ahora, ¿de dónde provienen estas células? Estas células provienen de células progenitoras hematopoyéticas. Vean ustedes que su morfología es más tipo linfoblastoide. Realmente es más complicado identificarlas en un frotis de médula ósea, ¿sí?, en un aspirado. Y estas células constituyen el 0.2% de las células que hay en la médula ósea. Ahora, si sumamos 99.8 y 0.2, prácticamente ya tenemos el 100%. Pero resulta que las células progenitoras, a su vez, provienen de otras células. Provienen de las células troncales hematopoyéticas. Algunos le llaman células tallo, células seminales o estaminales. El término que se ha vuelto más común y hasta cierto grado oficial es células troncales hematopoyéticas. En inglés las conocemos como stem cells. Estas células constituyen menos del 0.01% de las células que hay en la médula ósea. Vean ustedes, no sé, que la proporción es extremadamente baja. Se calcula que por cada célula troncal hematopoyética hay alrededor de 50,000 células de médula ósea, ¿sí? Esa es la proporción que hay. Entonces, identificarlas, purificarlas, cultivarlas es complicado, porque son muy escasas, son muy poco frecuentes. Y ustedes pueden ver la morfología de esas células, es también linfoblastoide. Algunos incluso pueden decir, pues se parecen a un linfocito, son muy pequeñitas. Estas células miden en promedio alrededor de 6 micras de diámetro, ¿sí? Son casi como un eritrocito, un poquito más grandes que un eritrocito. Ok, este es un esquema del sistema hematopoyético. Está constituido por 4 compartimentos. El primero de ellos es el de las células troncales. Y fíjense que cuando hablamos de células troncales pensamos que es una sola población y que es muy homogénea, y no. Existen por lo menos 2 tipos de células troncales. Las células troncales más primitivas, más inmaduras,
que se denominan células troncales de largo alcance o de largo plazo y células troncales de corto alcance o de corto plazo. ¿Qué tienen en común estas células? ¿Por qué les llamamos células troncales? Tienen dos características que las definen. En primer lugar, son capaces de autorreplicarse, es decir, cuando una célula troncal se divide, por lo menos una de las dos células hijas es una célula troncal idéntica a la célula inicial. La otra generalmente ya no es troncal, ya es una célula progenitora. ¿Sí? Y por otra parte, estas células son multipotenciales, es decir, pueden generar múltiples linajes, que son todos los linajes del sistema hematopoyético. Las células troncales, conforme van avanzando en el proceso de diferenciación, dan origen al segundo compartimento, que es el compartimento de las células progenitoras. Este compartimento es extremadamente heterogéneo, porque hay células progenitoras multipotenciales, que serían estas, las iniciales, y células progenitoras de linaje linfoide, células progenitoras de linaje no linfoide, y dentro de este linaje vamos a encontrar las células progenitoras que dan origen a las plaquetas y a los eritrocitos, células progenitoras que dan origen a los granulocitos y a los monocitos, y dentro del linaje linfoide a las células progenitoras del linaje T, del linaje B, de células NK, etc. Entonces, hay diferentes grados de células progenitoras, diferentes tipos de células progenitoras. Las células progenitoras y las células troncales no pueden ser reconocidas por su morfología. Todas son de tipo linfoblastoide y son células pequeñitas. A ellas las tenemos que identificar de otra manera. Ahorita vamos a ver cómo. El siguiente compartimento, el tercer compartimento, es el de las células precursoras, que son inmaduras, pero ya las podemos reconocer por su morfología y residen en médula ósea. Y finalmente, estas células precursoras, al madurar, dan origen a las células sanguíneas que observamos en la circulación, a las células maduras, que ya llevan a cabo funciones específicas en el organismo. Vamos a hablar un poquito, de una manera más específica, de las células troncales hematopoyéticas. Esas dos que ustedes ven ahí son células troncales hematopoyéticas. De hecho, esa fotografía la tomamos nosotros, son células troncales que purificamos de la sangre de cordón umbilical en mi laboratorio. Y ustedes pueden ver ahí 5 antígenos que son expresados por todas las células troncales hematopoyéticas. CD34, CD49F, CD90, CD117 y CD133. Estos 5 antígenos son expresados por las células troncales hematopoyéticas. En conjunto, definen inmunofenotípicamente a las células troncales hematopoyéticas. Ahora, si ustedes pueden ver la parte de abajo, ahí están los antígenos que las células troncales no expresan. Y eso es importante. El que no expresen CD38, CD45RA, CD71 o HLA-DR es muy importante porque contribuye a definir a estas células y contribuye a su biología, a sus características funcionales. Pero además, las células troncales no expresan ningún antígeno de linaje. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí CD3, CD4, CD8. Esos 3 antígenos son característicos de células T. CD19 y CD20 son característicos de células B. CD33 son característicos de granulocitos. CD41 de megacariocitos. CD56 de células NK. CD68 de monocitos. Y glicoforina A de eritrocitos. Bueno, pues todos estos antígenos no se expresan en la célula troncal. Por eso decimos que son linaje negativas. ¿Okay? Entonces, fíjense muy bien en los antígenos que expresan las células troncales, porque a lo mejor esa es una pregunta para que ustedes respondan. Digo, no sé, pero puede ser. Entonces, apréndanselas bien. 5 antígenos que definen a la célula troncal
hematopoyética. Ok. Ahora miren, las células troncales hematopoyéticas, para poder proliferar, para poder dividirse, para diferenciarse, requieren de factores hematopoyéticos. Estos factores hematopoyéticos también los conocemos como citocinas. Por ejemplo, algunos de ustedes, para movilizar células hematopoyéticas de la médula ósea hacia la circulación, utilizan GCSF, ¿sí? Creo que se llama Neupogen comercialmente, o se llamaba así, no sé si todavía se llame así. Otro factor que se utiliza o se utilizaba era el GM-CSF, que durante un tiempo se llamó Leucomax, no sé si se siga llamando así. Entonces, estos dos factores son dos de muchos factores que intervienen en la biología de las células troncales. En mi laboratorio hicimos un experimento para ver el efecto de estos factores en la proliferación de las células troncales. Entonces, ¿qué hicimos? Purificamos células troncales de sujetos hematológicamente sanos, y ahí ustedes pueden ver, eran células CD34 positivas, CD38 negativas, linaje negativas. Entonces, estas células troncales las pusimos en cultivo, ya sea en presencia o en ausencia de citocinas hematopoyéticas. Y lo que observamos es que en ausencia de citocinas, cuando no les poníamos factores hematopoyéticos, estas células no proliferan. Vean ustedes, durante las primeras 72 horas, que corresponden a 3 días de cultivo, vean ustedes los símbolos negros, se mantienen prácticamente en el mismo nivel, totalmente horizontal, ¿sí? No hay proliferación y de hecho, si continuáramos la cinética, estas células se mueren. Ahora bien, vean la cinética de los símbolos blancos, va hacia arriba. Quiere decir que los factores hematopoyéticos están promoviendo la proliferación de las